En nombre de la Asociación de Topógrafos del Perú, les doy la bienvenida al webinar titulado Poligonales. El tema que trataremos hoy estará a cargo del ingeniero Diego Martínez. A continuación les daré un resumen de su trayectoria. Diego Martínez Franco, ingeniero topógrafo y agrimensor SIP número 97736, bachiller en Ingeniería Civil, con experiencia en construcción de proyectos mineros, hidroeléctricos, obras viales, consultoría y diseño vial, movimiento de tierras. Conocedor y responsable del manejo de los procedimientos de trabajo de diferentes empresas, actualmente es el presidente del capítulo de ingenieros topógrafos y agrimensores del SIP 1. Sin más que agregar, lo dejo con el ingeniero Diego Martínez. Adelante, Diego. Bueno, gracias, Otto. Agradecer primeramente a la Asociación de Topógrafos del Perú por la invitación. El día de hoy me toca de repente un tema trascendental en cualquier proyecto de ingeniería, ¿no? Tanto en la etapa de estudio como en la etapa de ejecución o construcción, ¿no? Donde la poligonal topográfica vamos a decir, es la columna vertebral del proyecto, ¿no? Si no tenemos una poligonal topográfica, es por gusto que estemos avanzando, ¿no? Vamos a tratar o vamos a inducir a que se cometan errores en el proyecto, ¿no? Entonces, inicio mi presentación con el contenido que hoy día vamos a tocar, que es una pequeña introducción a conceptos, tipos de poligonales, métodos de medición de poligonales, cálculo y ajuste poligonales, cálculo en software y resultados. ¿Ya? Vamos a hablar algo y algunas cosas voy a pasarlo rápido porque el tiempo apremia, pero lo que ustedes de repente están un poco más interesados es en ver la parte de cómo se procesa en el software y los resultados vienen, ¿no? Yo creo que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Más que la teoría. Yo creo que la teoría lo vamos a encontrar en cualquier libro o, bueno, en internet vamos a encontrar bastante teoría de esto, pero lo que se quiere es el principio y un poco la experiencia de este tipo de cálculos para que ustedes también estén claros cómo pueden ir manejando en el campo, ¿no? ¿Alguien tiene el micro encendido? Bueno, voy a hablar un poco de la introducción, ¿no? Es difícil imaginar un proyecto de ingeniería, por sencillo que este sea, en el que no se tenga que recurrir a la topografía en todas y cada una de sus partes, ¿no? Sin topografía no podemos hacer ingeniería, no podemos hacer proyectos de transporte, no podemos hacer la construcción, no podemos hacer hidráulica, urbanismo y planificación, ¿no? Eléctrica, bueno, construcción de todo tipo de proyectos, ¿no? Y otros como deslindes, bueno, hasta problemas legales. En la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería en general en el Perú se aplica procedimientos geodésicos diferenciar los trabajos topográficos. Se ha incorporado en la práctica, ¿no? De trabajo la colocación de puntos geodésicos, ¿no? Después de partir de estos, se realiza la poligonal electrónica secundaria con estación total, de nivelación geométrica también, ¿no? Que es fundamental. Pero en la normatividad peruana, sin embargo, no se detallan claramente los procedimientos, ¿no? Eso es altamente conocido, creo, por todos los que me están escuchando, que en el Perú tenemos muy poca normatividad o la poca normatividad que tenemos no es muy clara, no es muy genérica al respecto. Con todos los colegas y, bueno, personas que trabajan en la topografía, se discute bastante este tema, ¿no? Y actualmente hay muchas personas que vienen incluso al extranjero y te dicen, acá el Perú, o sea, no tiene muchas cosas claras, ¿no? Entonces, es justamente por eso que nuestra informalidad en este momento, ¿no? En la topografía, si contratamos a una brigada de topografía, él te puede ejecutar de una forma, otra brigada de otra forma, o sea, cada uno a su experiencia que ha podido aprender en el tiempo de trabajo, lo va aplicando, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que ir discutiendo de repente más adelante, ¿no? Pero continuemos, dice, concepto. Una poligonal es una serie de líneas. Esto es fundamental que nosotros sepamos qué es una poligonal, ¿no? Es una serie de líneas. Como ustedes pueden ver en la figura, es una serie de líneas, ¿no? Que parte de un punto y llega a otro punto. Con así es una poligonal, ¿no? Son líneas consecutivas, dice, ¿no? Cuyos vértices están representados por hitos o puntos topográficos, ¿no? De apoyo para realizar levantamientos de detalle. Entonces, estos puntos de control deberían de tener ciertos aspectos, ¿no es cierto? Puntos estratégicos, como dice la normatividad de higiene, puntos estratégicos, puntos donde sea de fácil acceso también, ¿no? Que puedas llegar con tu camioneta, descargas tu equipo y te instalas, ¿no?
Antiguamente los puntos estratégicos eran en la punta de los cerros, ¿no? Eso también tenemos que ir mejorando y tenemos que ir viendo, ¿no? Que muchas veces no siempre en la punta del cerro es un punto estratégico, ¿no? Uso de poligonales. El uso de poligonales es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Se usa generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles y elaboración de planos, para el replantado de proyectos y para el control de ejecución de obras. O sea, todo eso ya es harto conocido, ¿no? Ahora, acá vamos a entrar un poquito más a de repente detallar y a conversar o a hablar un poco más profundo al respecto, ¿no? Nosotros tenemos en los tipos poligonales cerradas, ¿no es cierto? La que más todo el mundo conoce y yo creo que a todo el mundo les han enseñado cuando han llevado el primer curso de topografía, ¿no? Dice en las cuales el punto de inicio y el mismo punto de cierre proporcionada por lo tanto, control cierre angular y lineal, ¿no es cierto? Es la clásica poligonal cerrada. También tenemos las poligonales abiertas con puntos de control, ¿no? Normalmente tenemos dos puntos al inicio, que acá en la figura ustedes pueden apreciar que está un poco más resaltado, ¿no? Con negro el punto AB y el punto C y D, ¿no es cierto? Son puntos con coordenadas conocidas, por eso dice poligonales abiertas con puntos de control. Partimos de dos puntos conocidos y llegamos a dos puntos también conocidos, ¿no? Normalmente este tipo de poligonales nosotros le aplicamos para hacer estudios y también ejecución de proyectos lineales, ¿no? Y más que todo lo aplican para carreteras. Poligonales abiertas sin control, ¿no? En las cuales no es posible establecer los controles de cierre ya que no se conocen las coordenadas del punto inicial o final. Y o final, o no se conocen la orientación de la alineación y o final, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos partir de dos puntos. Básicamente, si hablamos de tunelería, partimos en el ingreso de un túnel, partimos con dos conocidas, pero no sabemos, o sea, no tenemos un control dentro del túnel. Mientras vamos avanzando, vamos llegando, ¿no? O sea, básicamente para ese tipo de proyectos podemos ir aplicando este tipo de poligonal. Pero claro, al final, cuando se empalma con los puntos de llegada, bueno, ahí vamos a ver el control y la desviación que hemos podido tener, ¿no? Pero básicamente para ese tipo de proyectos es usual aplicar este tipo de poligonal. También tenemos la intersección de visuales, ¿no? En un principio la intersección de visuales es semejante a una doble radiación. Nosotros partimos de una base que ustedes ven está resaltado, ¿no? Siempre parten de dos puntos conocidos, haces vista atrás al punto conocido y comienzas a radiar, ¿no? Y terminas cerrando en el primer punto, ¿no? El error angular debería estar dentro de la aproximación del equipo, ¿no? Igual te instalas en el siguiente punto, vista atrás al anterior y así. ¿Qué se forman? Se forman triángulos, ¿no? Y ustedes saben ya calcular ley de seno, ¿no? O ley de cosenos. Tener una base medida y teniendo ángulos se puede calcular las distancias y los demás ángulos, ¿correcto? O sea, también es una ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar tanto del anterior método, ¿no? Como triangulación. Esto ya no es poligonal, este es triangulación y también tenemos la trilateración. Ya eso ya no es poligonal, ¿no? Eso también tenemos que aprender a definir y aprender de repente a hablar, ¿no? O expresarnos cuando hablamos, vamos a hacer una poligonal. ¿Qué tipo vamos a usar? Triangulación. Dicen, eso no es poligonal. Si ustedes han visto el término poligonal, son secuencias de ¿no? De líneas. En este caso, la triangulación dice, es un esqueleto básico compuesto por triángulos donde se apoyarán el resto de métodos topográficos. Será la base del levantamiento y por lo tanto debe tomarse cuantas precauciones sea razonable para garantizar su precisión, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajar puro triángulos, ¿no? Incluso podemos hacer cuadriláteros también, ¿no? Cuadriláteros cruzando. Eso es de repente lo más rígido que podemos encontrar en la topografía, ¿no? Ahora, en algunos procedimientos o en algunos manuales de diferentes países podemos encontrar que vamos a decir, de método topográfico para colocar puntos de control es el más adecuado cuando hay obras tanto civiles y mecánicas, ¿no? De mayor precisión, ¿ya? Porque este tipo de trabajo, a colocar puntos de control es el más, vamos a decir, el que obtiene la mejor precisión, ¿ya? Es por eso que
que recomienda, incluso en algunos manuales, como el de Chile, por ejemplo, recomienda que cuando haya obras de concreto en una carretera, por ejemplo, como puentes, ¿no? Obras de arte, recomienda que se haga la triangulación, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver. Entonces, ese rato hablábamos de la poligonal abierta con puntos de control que se aplica normalmente a carreteras. eh, Se aplica, pero eso tiene un nivel de precisión, ¿no? A diferencia de la triangulación que tiene su nivel de precisión es mucho mayor. Entonces ahí tenemos que analizar también algo. Ahora, pero si nosotros vamos ¿no? Entonces ahí también habla de una precisión de 1 en 10.000, ¿no? Y poligonal abierta con puntos de control. Tampoco te habla ahí ya si hay estructuras de concreto, incluso mecánicas, ¿no? Bueno, ahí tenemos digamos, varias deficiencias en ese aspecto, ¿no? Y también tenemos la trilateración, que es un método topográfico para determinar las posiciones relativas de los objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación, ¿no? Acá básicamente nosotros formamos una serie de triángulos, ¿no? Una cadena de triángulos y tomamos ángulos internos y las distancias que podamos tener, ¿no? Básicamente es eso lo que tenemos nosotros en este momento en el mercado. Antiguamente, con la aparición de las estaciones totales, la aparición de los GPS o equipos GNSS, ¿no? Se pensaba que todos estos métodos, todo esto ya iba a desaparecer, pero nosotros vemos en la actualidad que se sigue aplicando, ¿no? Se sigue aplicando. Lo único que cambia de repente es la parte electrónica, ¿no? Antiguamente se hacía con teolitos, pero ahora se hace con estaciones totales de precisión, ¿no? Electrónicas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Nosotros tenemos para tomar ángulos y distancias, pero en este caso solo ángulos, dos métodos, ¿no? El método de repetición, ¿no? El cual consiste en bueno, vamos a decir, poner cero, en este caso yo me estaciono en el ángulo, en el punto cero, ¿no? Viso al punto B y obtengo un ángulo, ¿correcto? Ese ángulo lo congelo y lo llevo al punto A, ¿no? Después lectura me debe dar 25 y así sucesivamente. Esa es la reiteración, ¿no? Ese es el método de reiteración, ¿correcto? Y así sucesivamente. El método de reiteración, perdón, el anterior era repetición y este es reiteración, ¿ya? Con este procedimiento los valores de los ángulos se determinan por diferencias de direcciones, ¿no? Nosotros lecturamos directo e invertido, cada secuencia de ángulos, ¿no es cierto? En cada ángulo. Ahora, ¿cuántas reiteraciones o repeticiones? Normalmente mínimamente 4 y máximo 8, ¿no es cierto? Hacemos eso, eso por teoría todo el mundo lo sabe, o mínimamente. Entonces, es lo que normalmente aplicamos. Ahora, las estaciones totales actualmente, bueno, algunas traen ya para grabar, ¿no? Y otras todavía no. Entonces, nosotros seguimos llevando nuestras famosas libretas, ¿no? Algunas estaciones tienen el método de medición por ciclos, ¿de acuerdo? Método de medición por ciclos, por ejemplo, las estaciones Trimble tienen esas, ¿no? Desde la más básica hasta la más moderna tienen digamos, esta aplicación instalada en su software, ¿no? Entonces, debemos de sacarle provecho a esto. Esto es muy bueno porque acá te graba toda la información automatizada y lo único que vas a hacer es descargar la información para procesarlo. Ya no necesitas estar anotando en tu libreta, porque a veces anotando y pasando todavía limpio, a veces incluso tú llevándolo al Excel o al software que vas a procesar, puedes cometer errores, ¿no? Entonces, de acá directamente nosotros vamos a ir midiendo, ¿no? ¿Cuántos siglos se debe medir para lograr una presión de 1 segundo con una estación de 2 segundos? Más o menos unos 4 siglos, por eso decimos 4 siglos. Es lo que vamos a hacer, directo o invertido, ¿de acuerdo? Equipos necesarios, ustedes pueden ver, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la estación total mecánica, servo asistida, como todo, los equipos GPS, los equipos GNSS y, bueno, en este momento la estación total, la robótica de 1 segundo es lo que mejor tenemos, ¿no? Incluso hay equipos ya de medio segundo, pero son carísimos. Discutiendo también con algunos colegas y gente que hace topografía, dice, ¿para qué compro una estación de 1 segundo? No, si no hay mucho trabajo. En realidad es así, ¿no? Pero para proyectos grandes sí se van a adquirir, ¿no? Porque también necesitan, ¿no? Porque en el mercado tú alquilas, o sea, la gente que te va a alquilar te dice, suficiente con una Topcon de 5 segundos y una de 1 segundo, ¿no? El precio te van a pagar lo mismo.
pero para este tipo de trabajo sí nosotros necesitamos estaciones de precisión. ¿Qué necesitamos? Accesorios como bases nivelantes, trípodes, prismas, ¿no es cierto? Para realizar todo nuestro trabajo. Bueno, tenemos que tener bastante cuidado en las alturas instrumentales, ¿no? Y también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en calcular la presión de la estación total GMS, la presión angular de las estaciones totales, ¿cierto? En cualquier manual de la estación total que tengamos, ahí nos va a dar, ¿no es cierto?, cuál es su precisión, ¿no? Y con cuántas partes por millón también trabajan, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al colega Yauri de Topoesia, ¿no? Que él está promocionando mucho sus programitas, sus programas que hace, que son muy aplicativos y muy buenos, ¿no? Y nos ayuda bastante a ir calculando toda esta información que nos puede ayudar, ¿no es cierto? Igual calcular la presión atmosférica para ir mejorando todo esto y tener datos más, digamos, más precisos para manejarlo en campo, ¿no? Yo he visto muchas veces que muchos topógrafos o muchas empresas se parametran, ¿no? Tenemos que trabajar siempre con una temperatura y eh, con esa temperatura se parametran para todo el proyecto, ¿no? No puede ser tampoco posible, ¿no? Que tú todos los días no todos los días tenemos una temperatura, ¿no? Digamos 15 grados, no lo vamos a tener, a veces tenemos más, a veces menos, y en la altura varía más. Entonces, tenemos que ir manejando y mejorando esos temas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué necesitamos el ajuste? Esto, muchas veces lo preguntan constantemente, ¿no? ¿Para qué ajusto? Si yo puedo ir botando coordenadas, ¿no? O sea, cuando tú vas botando coordenadas, ¿no? Vista atrás, vista adelante, botas, o sea, de los famosos chicotes que le llamamos nosotros en topografía, ¿no? Eh, bueno, un puntito, si lo mides bien, lo manejas bien, te puede dar, ¿cierto? Pero ya vas botando dos, tres, eso se va abriendo, se va distorsionando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer los ajustes justamente para eso. Para eso es una poligonal, ¿no es cierto? Si yo no hago ningún ajuste, entonces ya no es poligonal, ¿no es cierto? Bueno, eso son lecturas de ángulos y distancias y coordenadas, no como le estamos diciendo, chicotes, ¿no? Necesariamente tenemos que realizar todo el proceso desde la toma de ángulos, la toma de distancias, y calcular y ajustar. Nosotros podemos hablar de poligonal, ¿no? Si no tenemos todos esos requisitos, entonces nosotros no podemos hablar de que hemos hecho una poligonal. Para nuestros ejemplos del día de hoy, nosotros, por ejemplo, hemos tomado información con estación de un segundo y vamos a trabajar con el software StarNet. Y yo les voy a hacer algunos ejemplos así muy sencillos, ¿no? De repente no voy a profundizar como ustedes quisieran, pero por lo menos les voy a dar algo simple donde ustedes pueden ver la manera de cómo trabaja en cuatro ejemplos, ¿ya? Desde lo más simple hasta lo más complicado, vamos a decir, hasta lo más complejo para, para obtener resultados, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy a ir al programa, voy a un rato de tener la presentación. Listo. Nosotros tenemos acá el software, ¿ya? Esta es su presentación habitual, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en esta parte, cuando creamos uno, la configuración del programa, ¿no? Las opciones que tiene. En este caso, estamos trabajando en 2D. Software tiene en 2D, en 3D, incluso con nivelación, ¿de acuerdo? Hace circuitos de nivelación, ¿ya? Ajusta todo por mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahí unidades en metros, ¿de acuerdo? Como en este caso es en 2D y es topográficas, nosotros le ponemos local y factor de escala 1, ¿de acuerdo? Factor de escala 1. Pasamos a la siguiente pestaña, nosotros tenemos, bueno, el ángulo, y esto básicamente no se va a tocar, esto viene por defecto, que nuestro nivel de confianza debe ser mínimamente el 95% que nos exige nuestra prueba de chi cuadrado, ¿cierto? Eso ya en cualquier manual que ustedes vean
de mínimos cuadrados, ahí lo van a encontrar, ¿no es cierto? Que eso deberíamos de tener así con un nivel de confianza, ¿de acuerdo? Y acá tenemos, básicamente acá lo que nos importa es la distancia horizontal o vertical. Nosotros trabajamos con distancia horizontal, ¿no es cierto? Entonces colocamos ahí y es lo que es. Ahora, la constante prima 0.0.003, ¿no es cierto? Y el resto se queda por defecto. Si nosotros trabajaríamos con datos de GPS, podríamos introducir datos. Pero en esta oportunidad es muy sencilla y muy básica nuestra poligonal, ¿no es cierto? Para comenzar a ver eso. Entonces, acá qué datos yo he introducido. Si ustedes pueden ver, ya, en la parte de arriba dice poligonal ATP, ¿no? Para la muestra que hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos acá las dos primeras líneas, filas, ¿no? Acá dice CC, que son coordenada a coordenada, ¿no es cierto? ML05, PC05A. Esos son los nombres de los dos puntos que ustedes ven con triangulito rojo. ¿De acuerdo? Las coordenadas son 8.110.000 en norte y 322.000 en este. Y igual en el otro, ¿no? Ahora yo le pongo acá dos signos de interrogación para abajo, con el punto para abajo, porque eso me demuestra que mis dos puntos son puntos fijos de la poligonal. ¿De acuerdo? Son puntos fijos esos. Y justamente por eso se ponen así con triángulos rojitos. Eso significa que son puntos fijos de los cuales yo tengo que partir mi poligonal. ¿Qué punto yo quiero encontrar en esta oportunidad? Quiero encontrar el punto SE02. Quiero encontrar su valor de ese punto. Entonces, las coordenadas, o perdón, la información que yo le tengo que dar a esto son los ángulos y distancias que están más abajo, ¿no? Ahí por eso le pongo primer triángulo, ¿no? Entonces, para mí este es el primer triángulo de mi trabajo. Después vamos a ver cómo se va complementando y se va esto. Entonces, yo pongo acá TV, ¿no es cierto? Traverse back, o sea, que es vista atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi vista atrás? El ML05. ML05. Entonces, ¿dónde me he instalado? En el PC05A. Me he instalado en el PC05A, ¿cierto? Me he instalado en el PC05A, mi vista atrás residual ML05. Y mi ángulo horizontal ha sido 79 grados, 22 minutos, 15.28 segundos. Mi distancia horizontal, 139.4305 metros. ¿De acuerdo? En el punto SE02, vista atrás al PC05A y el lecturado al ML05. ¿Cuánto he lecturado? 59 minutos, 55 minutos, perdón, 59 grados, 55 minutos, 20.15 segundos. La distancia horizontal es 210.1183 metros. Luego me he instalado en el ML05, ya, he dicho vista atrás al SE02 y he cerrado, por eso dice TE, ¿no? Traverse ends, final al PC05A. ¿Cuál es mi ángulo en el ML05? 40 grados, 42 minutos, 26.41. La distancia, 184.9948. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo he introducido. Se fijan que es muy sencillo, muy simple, ¿no? ¿No es cierto? Así como ustedes lo introducen al Excel, es lo mismo, ¿no? Con algunas diferencias nada más. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer el cálculo, ahí me ajusta, y me dice acá que el nivel, ¿no? La prueba de chi cuadrado ha pasado, el nivel ha pasado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me voy a ir acá, un poquito más acá, voy a fallar esto, ¿ya? Entonces voy a ver los resultados que me ha dado, ¿no? Ahí está el triángulo y acá me dice que la prueba ha pasado. Entonces yo me voy acá, lo que más me interesa es esto, ¿no? Dice, el traverse 1, todo el trabajo, no trabajo, sino todo lo que es el triángulo, ¿no? Que yo he hecho, todo el trabajo 1, ¿no? El error angular es 1.84 segundos, ¿no? De tres ángulos, dice, ¿no?
Entonces, 0.41 por lado. Error lineal 0.002 en norte y 0.044 en este. ¿De acuerdo? Entonces, después me dice precisión horizontal 0.044, ¿no? En 541 puntos. Esta parte de acá, que yo la estoy de repente un poco resaltando, dice 1 en 121.885. Esa es la precisión que tiene mi cálculo de mi primer triángulo. ¿De acuerdo? Si nosotros nos referenciamos a, por ejemplo, el manual de carreteras, ¿no? El eje, en este caso el eje, ¿no es cierto? Ahí dice para movimiento de tierras o para carreteras uno en 10.000, nada más necesitamos, ¿no? Acá tenemos uno en 121.000. Pero si nosotros nos referimos a, de repente, procedimientos de empresas extranjeras, por ejemplo, Fluor normalmente maneja uno en 60.000. Esa es su precisión que necesita para este tipo de poligonales, ¿ya? Entonces, está sobre lo que pide también, ¿no es cierto? Está dentro de la tolerancia que pide. Estamos el doble. Por ejemplo, Bechtel en su procedimiento dice 1 en 100.000 mínimamente te pide para este tipo de poligonales. Entonces, también estaría bien para también el procedimiento de Bechtel, ¿no? Que te pidan 1 en 100.000. Nosotros tenemos 1 en 121.000. Estamos bien. Entonces, nuestro trabajo para esto está correcto, ¿no? Y tenemos nosotros las coordenadas acá, el resultado que nos da de la coordenada del SS02, ¿no? Ya tenemos ahí el resultado de la coordenada S, sí, y la podemos mandar a campo y la pueden verificar, ¿no? Siempre es bueno verificarla en campo antes de soltarla como oficial, ¿no? Que la verifiquen, que todo esté cuadrando, que todo esté ok, y no vamos a tener ningún problema. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo que nosotros tenemos ahí. A ver, vamos a seguir buscando más ejemplos. ¿Ya? Tenemos, a ver, acá tenemos otro tipo de poligonal. A ver, ustedes también puedan ver y analizar. Nosotros tenemos acá, de la misma forma, y voy a cerrar esto, de la misma forma, tenemos dos puntos bases, igual el TS01, TS02, ¿no? Tenemos dos puntos bases y queremos hacer, ¿no? Tramo 3, bueno, estación. Tenemos diferentes, acá ya tenemos varias poligonales, como ustedes han podido apreciar vamos a ir al gráfico, ¿ya? Vamos a ir al gráfico para que ustedes vean. Ya. Acá tenemos ya varios circuitos y todo es cerrado. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Tenemos 4 circuitos, ¿ya? 4 circuitos y todo está inmerso en una sola. Nosotros partimos de dos coordenadas conocidas, cerramos el primer circuito, de ahí partimos, cerramos el segundo circuito, el tercer circuito y cuarto circuito. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Y todo está dentro de un solo archivo. ¿De acuerdo? Está el tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. De la misma forma, les va a ajustar, ¿no? Acá dice la prueba de chi cuadrado, el nivel ha pasado también, ¿cierto? Al 95%. Entonces, los resultados para el tramo 1, para el traverso 1, ¿ya? Entonces, tenemos acá una precisión de ¿cuánto? De 256.000. Estamos muy bien. Para el tramo 2, acá tenemos 12 millones, o sea, estamos mucho mejor. Acá tenemos mejor todavía el tramo 3. Acá el tramo 4, 171.000. ¿Se dan cuenta? O sea, todo está muy bien trabajado, está calculado y está pasando todas las pruebas que nosotros queremos, las está pasando. ¿De acuerdo?
igual, los datos, como ustedes pueden ver, son ángulos y distancias, ángulos y distancias, ángulos y distancias, como ustedes pueden ver. ¿Ya? No tenemos nada que inventar, ¿no es cierto? No hay nada hasta este momento fuera de lo común. ¿Ya? Acá tenemos otro método. Ustedes pueden apreciar en el gráfico, tenemos otro método, ¿ya? El que normalmente se aplica en carretera, ¿no es cierto? Partimos de 2 puntos conocidos y llegamos a 2 puntos eh, conocidos también, ¿no? Por eso ustedes se fijan, la diferencia del anterior, de los anteriores cálculos, era que solo teníamos 2 puntos fijos acá, ¿no? Ahora tenemos 4 puntos fijos, 4. Ustedes pueden ponerle ahí todos los puntos fijos que sean necesarios, ¿no? Para esos diferentes cálculos. ¿De acuerdo? Igual acá tenemos ángulos y distancias, ángulos, distancias, ángulos, distancias, y hasta que cerramos, ¿no es cierto? Cerramos por eso dice traversé en el PC03. ¿De acuerdo? Lo hacemos correr y nos botan los resultados, ¿no? No tiene. Listo. Igual acá el nivel ha pasado, pero vamos a ver acá. Acá hay algo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, su precisión es unos 54.916, ¿no? Dependiendo de la precisión que nos pidan, ¿ya? Si esto sería una carretera, la presión es en 10.000, estamos normal, ¿cierto? Pero si estaríamos, digamos, en otras empresas donde nos piden mayor precisión, entonces no podríamos, este trabajo estaría descartado, ¿no? Entonces tendríamos que volver a campo y de repente afinar y trabajar que esté en mejores condiciones, más temprano, de repente chequear los equipos, los accesorios, qué sé yo, ¿no? Para obtener una mejor información o revisar de repente nuestros puntos de control no están con la precisión también requerida, qué sé yo, ¿no? O sea, ese es otro ejemplo, ¿se dan cuenta? Y si ustedes se dan cuenta, miren, es la misma secuencia que en las anteriores, ¿no? Nuestras coordenadas fijas, ángulos y distancias, ángulos, distancias. ¿Cuál es la particularidad de este programa? Que no nos permite poner grados, minutos, segundos, sino guión, guión nada más, ¿no es cierto? Guión, guión. Y no nos permite poner en el nombre o en la descripción de cada punto, ponerle guiones o guiones, sino letras y números, nada más. A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, seguimos viendo los ejemplos para que ustedes puedan ver. Este es otro ejemplo. A ver, fíjense acá. Esto también es manual. A mí me entregan información. ¿Se acuerdan del primer triángulo que hemos visto? Era este triángulo, ¿no es cierto? PCA 05A, ML05 y SE02. Eso era nuestro primer triángulo que hemos calculado en el primer ejemplo que hemos visto. ¿Se acuerdan? Ese triángulo está acá. Acá está como primer triángulo, ¿ya? Pero también a eso han complementado más información, cuadriláteros, ¿no es cierto? Han hecho cuadriláteros y han hecho cruces de información. Si ustedes se fijan en las flechas de este gráfico, es muy importante ver este gráfico, porque si ustedes ven las flechas, es la cantidad de información que han tomado en ida y vuelta. Por ejemplo, en este caso, una sola, acá una sola, acá una, ¿no? Acá de vuelta ha hecho 3, acá ha hecho una, acá ha hecho una, acá ha hecho 3, ¿no? Ha hecho dos lecturas así de ida y vuelta han hecho, ¿no? Entonces ahí tenemos más información y toda esa información se le ha ido colocando al programa. Igual, ángulos, distancia, ¿cierto? Se le ha hecho el ajuste, se le ha hecho el ajuste y también tiene acá tiene igual, ¿cierto? La precisión, igual.
por uno, traverse 2, traverse todo lo que es necesario. Y acá tenemos las precisiones 72.000, 130.000, 565.000, 121.000, todo eso, ¿no? Es lo mismo. Y sus coordenadas están acá. Todas las coordenadas que se han calculado están acá, ¿no? Eso tenemos que revisarlo en campo y chequearlo. Nada más para eso. Si ustedes se dan cuenta, o sea, no es cosa de otro mundo tampoco, ¿no? O sea, hacer los cálculos, esto es una secuencia normal de lo que nosotros obtenemos en campo. Pero también, si nosotros nos damos cuenta hasta acá, todo es manual, ¿no es cierto? Toda la información que se ha tomado en campo es ángulos, distancias y anotando en libreta, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, uno, nos demoramos más tiempo, ¿no? Tanto anotando en campo, de repente pasándolo a limpio, haciendo los gráficos y todo ese tema, ¿no? Incluso, como les decía, nos podemos equivocar en el apunte y todo eso, ¿ya? O sea, eso es donde pide. Incluso hay personas, y eso muchos lo conocemos, ¿no? Que vamos a decir que lo cambian de edad, lo mandrakean, lo acomodan, ¿no? Eso también permite todo esto, ¿no? Y eso es como a su gusto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos sistematizado, o sea, todo nosotros mediante ciclos, ¿ya? Mediante ciclos. Fíjense, nosotros hemos tomado ciclos, ¿ya? Nosotros hemos tomado ciclos y cada uno de estos datos que ustedes ven en la parte izquierda donde dice data DC, data DC, data DC, data DC, data DC, ¿no? Es toda la información que se ha ido cargando. Miren, cada uno tiene información, pero eso es directamente descargado de la estación total. ¿Se dan cuenta? Para eso las estaciones tienen sus programas. Cada uno de estos es yo. Entonces, si nosotros lo procesamos, lo va a correr. ¿Cierto? Acaricia el serie o el error. Bueno, es configuración, ¿ya? Y nosotros vemos todo el cálculo que ha hecho también el programa. ¿Se dan cuenta? Todo el cálculo. Pero ¿cuál es lo importante, lo interesante de esto? Fíjense. Fíjense la cantidad de información que toma, ¿ya? De ida y vuelta, de ida y vuelta. Y toma todos los triángulos que sean necesarios, cuadriláteros, cruzan uno con otro, todo lo necesario, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? Que la red, en este caso ya no es poligonal, esta es una red topográfica, ¿no? Vaya ajustando de la mejor forma. Pero para esto nosotros deberíamos de tener toda una planificación de la poligonal. Hacer una poligonal no es que agarres, sales a campo y comienzas, no, o sea, es una planificación. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Nosotros, si nosotros por teoría, debemos de partir con distancias o puntos más grandes, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a ir reduciendo a poligonales más pequeños, ¿no? No al revés, no de lo pequeño vamos a querer expandirnos, ahí sí vamos a tener problemas, porque nuestras bases, líneas bases van a ser pequeñas para salir, ¿no? Como les decía, si nosotros vemos teoría de lo que es poligonales, en nuestro triángulo equilátero sería lo mejor, ¿no? Pero no siempre vamos a encontrar eso, como ustedes pueden ver en la imagen, no siempre se encuentra eso, ¿no? Entonces, hay distancias largas, hay distancias cortas, ¿no? Y hacer este trabajo, como ustedes ven, amarrar todito, cerrar, ¿no? Amarrar uno con otro, todo lo que se pueda ver lectural, eso es lo mejor que se puede hacer en este tipo de trabajo. Y la información va a estar ahí, ¿no? El software te lo va a calcular. Ahora, ¿qué es lo que hace este software? Si tú quieres, por ejemplo, yo tengo acá, ustedes pueden ver, ¿no? Yo tengo, yo tengo acá, para un lado se expandió la poligonal, ¿no? Del PSC, PS5, PS6, PS4, se expande para un lado. Pero yo puedo expandir para el otro lado, también puedo expandir. ¿Puedo ir aumentando a este programa, a este archivo, más información? Sí. Yo debería de manejar en un solo archivo toda la poligonal sin proyecto. Si sigo avanzando, sigo manejando más.
Y todo esto me va a seguir ajustando. Mientras más información tiene mi programa es mucho mejor, ¿no? A diferencia, a diferencia de lo que muchas veces nosotros manejamos en los famosos Excel, ¿no? Cada uno, hasta yo muchas veces he hecho un Excel, ¿no? Y he comparado con esto. Y el Excel te da, bueno, diferentes métodos de trabajo, ¿no? Pero no te da la facilidad de que sigas aumentando. Tú cada vez vas a generar una hojita de Excel para calcular un punto. Después otro triángulo, otro Excel, otro Excel, y así puedes ir sumando 100, 100, 100 hojitas de Excel. Pero este software, lo bueno, ¿no? Es que te va aumentando. Por eso es un software exclusivamente para manejo de redes y de todo lo que es cálculo poligonal. Es exclusivamente para ese trabajo. Y como ustedes pueden ver, es muy útil, ¿no? Muy útil para la administración. Ahora, ¿quién lo debe manejar? Debe manejarlo la persona que tiene más experiencia en este tipo de trabajos. Y una sola persona en el proyecto. No pueden manejar 2 o 3 o 4 personas, ¿no? Porque esto se va distorsionando. Y siempre cada uno tiene que llevar su control interno, manejarlo de la mejor forma y lo más ordenado posible. Ahora, para seguir un curso de esto, bueno, lo primero siempre es recomendable tener el software. Sin software se puede seguir 10 veces el curso, pero no vas a tener dónde practicar. Pero si tienes el software, bueno, es una maravilla, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Luego es muy bueno y es muy útil. Como ustedes lo han podido ver, en cada uno de los ejemplos que les he podido dar, ustedes han podido apreciar que saca el resultado, ¿no? Y que compensa y que nos da buenos resultados para que ustedes puedan trabajar con confianza en el campo. Por ejemplo, acá hay una poligonal de un proyecto, ¿bien? Miren, cuántos puntos ahí, ¿no? Y cuántos triángulos, cuánta red hay, ¿no es cierto? O sea, como les decía, este software te va a administrar toda la poligonal de un proyecto grande, inmenso, y te lo va a manejar en un solo archivo. No lo va a estar independizando, no vas a estar jalando un hito, otro, no, o sea, lo va a manejar todo en uno solo, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, yo no vendo el software, yo no hago nada, sino que yo les demuestro esto porque es una de las mejores formas de trabajar, ¿no? Es muy confiable en todos los cálculos y los ajustes que hace, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy día quería compartirles. Bueno, hay muchas cosas más por hablar. De repente, profundizar y es por lo menos unos 3 días estar bien metido en esto y darles ejemplos que ustedes practiquen. Todo ese tema, bueno, ya sería en otra oportunidad. Yo siempre estoy llano de compartir las experiencias y lo poco que uno sabe, ¿no? Bueno, agradecerles, Otto, y gracias. Si tienen alguna pregunta o duda. Ok, Diego, muchas gracias por tu presentación. Ya, correcto. Vamos a empezar con las preguntas. No sé si estoy haciendo bien. Parece que ha habido preguntas antes, pero no las encuentro. Bueno, las que encuentro, entonces. Aquí, aquí hay una de... Vamos a preguntarte, ¿cuál es el nombre del software? El software es el StarNet. El StarNet de Microsurvey, ¿no? Ahí está el nombre. Ok, Microsoft. ya. Aquí hay no sé, vamos a interpretar. Roy XTHI dice TBC Software. No, no es software de TBC. Ya acabamos de dar el nombre. ¿Qué programa es? Pregunta otra persona. Nombre del programa. Y aquí Néstor Flores, de Colombia, pregunta, ¿usted trabaja con la verdadera Raw Data? Con la data usa la libreta de notas o cartera de campo. Es lo que indica Néstor Flores. Ya, al respecto, en los ejemplos, en los primeros ejemplos, les he indicado, les he mostrado ejemplos manuales, ¿no? Que una estación total convencional toma ángulos y distancias y no lo graba, lo anotamos en una libreta. Eso lo llevamos a software. Pero también en la estación total tú le creas un nuevo trabajo común y corriente y comienzas a hacer la medición en siglos.
Y la medición en ciclos te hace de manera directa, invertida, ¿no? Te toma ángulos y también te toma las distancias, de acuerdo a toda la información que tú vas lecturando, ¿no? Una vez que lecturas, al final tú agarras y descargas ese archivito, ¿ya? El nativo, y lo llevas directamente al software. Ya no interviene ahí libreta, no interviene estar notando o llevando. Ahí les he mostrado en el último ejemplo, a ver, voy a compartir otra vez, ¿ya? Para que quede claro eso, de cómo se va administrando toda la información, ¿ya? O sea, se maneja directamente y puedes hacerlo incluso en 3D, ¿no? Como les decía, puede ser en 3D. Ahí les voy a mostrar la información, se hace en 3D y eso se procesa, ¿no? Ahora, ¿cuánto de confiabilidad hay con la elevación? O sea, estamos hablando de más o menos exagerado, 3 milímetros, no varía mucho con lo que hace el nivel, ¿ah? Claro que para la protocolización y para los trabajos de precisión, nosotros vamos a tener que llevar con nivel, ¿no? Hacer nuestra nivelación geométrica. O sea, si nosotros trabajamos bien y llevamos bien nuestra información, no vamos a tener mucho problema. Incluso eso de siglos lo aplican bastante para hacer monitoreo de estructuras, ¿no? Para ver los asentamientos. Y alguna, Diego, ¿estás compartiendo ya? no, está que se ha colgado esto, creo. Bueno, entonces yo puedo seguir con las preguntas, Diego. Se ha colgado esto. No, William Campeán Calderón dice, ¿cuál es la ventaja ante el Civil 3D? ¿Cuál es la ventaja del StarNet que nos has presentado ahora ante el Civil 3D? Abel Nina indica, la poligonal, triangulación o cuadrilátero es una red de apoyo para el control topográfico. así es. ¿Cuál es el preguntado todo? ¿Cuál es? No, solamente era una afirmación tal vez. El error de Sí, precisión interior mina ¿cuánto es? Pregunta César Medina Roncal. ¿Cuál es el error de precisión? ese rato, claro, ese rato en la exposición decía, por ejemplo, para carretera un 10.000, ¿no? Para proyectos mineros dependiendo de la empresa en la que está trabajando, ¿no? Eso al inicio de cada proyecto te van parametrando, ¿no? Te dan esos procedimientos, su manual de calidad, y en su manual de calidad están las tolerancias y todo lo que es, ¿no? Entonces, decía que, por ejemplo, para Fluor dice un 60.000, ¿no? En sus poligonales. Y, por ejemplo, Vector pone un 100.000, que es más riguroso. Entonces, eso ya depende de la experiencia y de cómo van planteando internamente ya sus precisiones, ¿no? Eso es así, ¿no? Y bueno, para mí que sería lo recomendable. Para mí sería mientras mayor precisión tenga es mucho mejor, ¿no? A mí me gustaría que sea todo mínimamente un 100.000, ¿no? En tipo de polígono, ¿no? Pero, ¿qué yo recomendaría en un proyecto minero? Hacer los cuadriláteros, ¿no? Cuadriláteros, triángulos, básicamente, ¿no? Va a ser mejor. Los resultados son mejores. Abraham, Abraham Villanueva Segarra. ¿Este programa sirve para poligonal de mina? Busca todo tipo de poligonales, todo lo que sea poligonales subterráneas, mineras, todo es desahoga. Veo Néstor, también un problema. Néstor Flores dice, ¿este software es para todas las estaciones o es para alguna específica? Para todas las estaciones, todas. Correcto. Mira, yo te voy a mostrar acá justo ahora, ya entro ya. Entonces, nosotros tenemos, como les decía, algunas estaciones tienen el programa, ¿no? Por ejemplo, tiene ciclos, ¿no? Y te descarga directamente el archivo y se convierte. Acá tiene su convertidor. Y si tú ves, acá tiene para caso, para el DINI, para el nivel DINI, el DNA, Genius, para Job XML, para Línica tiene, acá tiene para el TCS, ¿no? que es de la Trimble, para el Top DL, o sea, tiene para todo. O sea, el convertidor para que lo convierta a su formato de este programa, tiene de todas las marcas, ¿no?
Ya, no hay ningún problema en ese aspecto. La única diferencia, por ejemplo, en las NECA ya tendrías que usar las LECA que son, digamos, estamos hablando que hacen estaciones robóticas, ¿no? Ese es un poco el problema con el ECA, ¿no? Pero después, el resto, pues, en la trama quiero desde la más básica, ¿cómo es la diferencia, no? Bueno, de marca a marca, ¿no? Pero tienen la más básica y normal te trabaja. Aquí tenemos una pregunta de Rafael Malma Palacios. ¿Qué normativa extranjera o libro recomienda para aplicar procedimientos topográficos? ¿Cuáles son los errores más comunes al realizar las poligonales? A ver, vayamos por partes. Nosotros, bueno, en cualquier, a ver, un momentito, por favor. A ver, si hablaba primero de redes, los más habituales es que, bueno, uno, por la premura del tiempo, ¿no? Algunos hacen, lo hacen en cualquier momento del día, ¿no? Y eso ustedes saben, por presión, o incluso en las horas donde hace mayor calor, hacen, ¿no? Y la información es inadecuada. Entonces, eso es. Y también hay temas, los errores comunes, ¿no? Que los accesorios de los equipos no están bien, que el equipo no lo hayan calibrado, ¿no? Ahora, según la normatividad, y como les decía, pensemos por ejemplo, de nuestras localidades, ¿no? En el Perú es un poco, vamos a decir, general la normatividad, ¿no? No es tan específica, ¿no? como en otros sitios. Y es por eso que las empresas que llegan, cada empresa, o sea, por sus años de experiencia que tienen, eh, trabajando en diferentes proyectos y eso hace que ellos ya vayan creando internamente sus manuales de calidad, sus procedimientos de diferentes áreas y en las que está incluida también topografía, ¿no? Y ahí es donde te van dando. Básicamente, si nosotros analizamos, nosotros vemos, por ejemplo, yo he visto en varios manuales o procedimientos de topografía de diferentes empresas que se referencian al, al estándar de especificaciones de, de control de poligonales geodésicas de Estados Unidos, que lo han hecho la mayoría de veces se referencia a eso, ¿no? Y ahí está las precisiones que debe cumplir diferentes tipos de trabajos en topografía, ¿no? Desde la geodesia hasta la topografía. Y es bueno leerlo, ¿no? Un poco para que más o menos estemos haciendo. Ahora, ¿cuál sería nuestro aporte? Yo creo que nosotros ya como área de topografía deberíamos de estar pensando, de repente, nosotros vemos el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene una normatividad, el Ministerio de Transporte en el Perú tiene otra, ¿no? O sea, otras precisiones, tiene otra forma de manejarlo y por ejemplo, ¿quién rige la normatividad en el Perú y IGN, ¿no? Y si vemos la normatividad en IGN no es la más adecuada, ¿no? O sea, todavía le faltan muchas cosas por precisar y afinar, ¿no? Y eso justamente es lo que de repente en este momento se está discutiendo bastante. Y se habla, bueno, discutir, ¿no? De repente hacer de repente otro webinar donde se haga un conversatorio, ¿no? Más que un curso de capacitación, un conversatorio para mejorar todos estos temas y compartir experiencias también, ¿no? Porque yo tampoco me puedo regir en mano y decir esto es lo mejor, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes experiencias y es bueno compartir eso. Ahora ves, Gracias. Abel Nina, Diego, según tu experiencia, ¿cuál es la diferencia de errores en milímetros de calcular una poligonal electrónica convencional versus el software StarNet, ya que en el Perú no es común ese software? a ver, en Perú este software se ha hecho muy común, muy común. Eh, la mayoría de empresas en este momento lo están manejando, ¿no? Pero, o sea, común no es, en realidad no es un. Ahora,
¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos entre en un cálculo convencional, ya, digamos, en una hoja de Excel con este software? Ya. Por ejemplo, el ejemplo que les he mostrado hace rato, el ejemplo que les mostré, eh, a ver, este ejemplo, esto que estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, este cálculo que nosotros vimos en la pantalla, ¿ya? Con un Excel no lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo podrías hacer con un Excel? De repente agarrar cuadriláteros o triángulos uno por uno, ¿no? De repente uno por uno, independientemente cada uno con cada uno. Y te va a ir dando diferentes resultados, ¿de acuerdo? Y cómo lo compensas, tendrías que ir promediando, haciendo, ¿no? En cambio, el software, este solo te lo va a ajustar en un solo cálculo y te va a botar la información. Ahora, eh, por ejemplo, este mismo cálculo lo han hecho en Excel, lo han hecho en otro programa. Ahorita no tengo el nombre, no me acuerdo el nombre, la verdad. Luego he hecho ese programa y la variación iba, bueno, en algunos puntos sí coincide, pero había variaciones hasta de 5 y 6 milímetros. Cuando iban a campo a comprobar la información, entonces 5 milímetros, 6 milímetros para una distancia de 200 metros y trabajos de precisión como por ejemplo una planta concentradora ya no es permisible, ¿no es cierto? Entonces ya ahí es donde no les aprobaban, no les aprobaban, no les aprobaban. Y cuando lo hemos hecho, estaban como acá, se ha ajustado todo con todo, y de repente en una recomendación de nuevo, esta no es lectura, esta más lectura, vamos a ir ajustando un poco más, encuadrando las figuras, y de esa forma se ha mejorado, ¿no? Y se ha llegado a máximo 2 milímetros de diferencia, ¿no? Que para este tipo de trabajo es mucho mejor, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos hemos visto y hemos apreciado en este trabajo, ¿no? Y como yo digo, o sea, no podemos comparar algo que podemos hacerlo manualmente con algo que ya, o sea, lo han investigado, lo han calculado, lo han ajustado, o sea, es un software que van saliendo con versiones, ¿no? Versión 6 7 8 9 y lo van mejorando cada vez, ¿no? Y como les digo, o sea, el cálculo es muy bueno, muy bueno. No vamos a decir que no es bueno, es bueno. Y para este tipo de redes es mucho mejor, ¿no? Que un Civil, que un Excel, o sea, es mucho mejor. Ok, gracias. Para una red de apoyo, pregunta Enrique Avilés Córdoba. Para una red de apoyo establecida por radiación, ¿cuál sería mi margen de error, dada las circunstancias que debo de calcular las coordenadas de cada punto de la poligonal establecida? O radiación, para una red de apoyo establecido por radiación. Yo me imagino, No, si gusta tipo de poligonario, ¿no? Estaba hablando de chicotes. algo así, ¿no? O sea, por radiación, ya. Si nosotros, bueno, si esta misma figura, a ver, si yo entiendo radiación, cuando hacemos radiación, estaríamos, por ejemplo, yo me instalaría en el punto PC5, ¿de acuerdo? Y tendría que salir con otro punto conocido, sí, o el PC4 o el PC6. Y yo puedo lecturar por radiación al S01, al S02, al SP01, al SP03 y al K9, digamos. Eso es una radiación, ¿cierto? Pero yo después tendría que estacionarme en otro punto también conocido del cual pueda lecturar. Y con eso yo podría hacer triángulos, ¿no? Y podría calcular. Pero si yo solo salgo de uno y comienzo a hacer radiación, entonces no estoy haciendo una poligonera, no estoy haciendo, como tú dices, no estamos chicoteando nada más. Pero si hacemos una radiación, después hacemos una segunda radiación y cerramos, o sea, podríamos calcular. Y las precisiones, como les digo, o sea, se va a notar en los resultados, ¿no? Estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros de error exagerando, ¿no? Exagerando. Si nuestro trabajo está bien hecho con los instrumentos y con los accesorios adecuados, nuestro trabajo nos va a salir muy bien. Ok, Georgie Carrizales Campos pregunta si también realiza ajustes a través de coordenadas, es decir, si la información de campo no es con distancias y ángulos, sino directamente coordenadas. No, o sea,
Se habrá reclamado por eso este otro, en el concepto de poligonal es una serie de, ¿no es cierto?, que decía de lados, y para hacer esto nosotros necesitamos ángulos y distancias, no necesitamos coordenadas. Entonces, o sea, si nosotros vemos la secuencia de ángulos y distancias, vamos a llegar a coordenadas, pero si yo tengo coordenadas, o sea, ¿qué sería el trabajo? Regresar a ángulos y distancias, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de poligonal. O sea, está mal de repente la pregunta, o está mal lo que interpreta, está mal. ¿Sí? William Campeán Calderón, y aparte de poligonales, ¿qué aplicación tiene el programa StarNet? Mira, como les decía, puede compensar también dos de nivelación y también puede hacer una combinación GPS y estación total, ¿no? Puede hacer todos esos trabajos. Pero básicamente es poligonal, todo es poligonal. Y no lo veamos el trabajo, como decía, no lo veamos el trabajo de una poligonal como el trabajo de un solo día, ¿no? En un proyecto grande, las poligonales son todos los días, ¿no? Y desde un inicio hasta un final del proyecto, ¿no? Sobre todo en el proyecto minero pasa esto, ¿no? Bueno, en proyectos de carretera puedes poner la poligonal y eso permanece todo el proyecto, ¿no? Y dependiendo en la longitud de la carretera, bueno, cuántos puntos puedes poner, ¿no? Algo así. Aquí Néstor hace un comentario. Había un programa que se llamaba Survey Link. Sirve igual para este tema. Ya. Hay bastantes programas, incluso en la misma estación también te puede ajustar, ¿no? Te ajusta algunas estaciones internamente, te hace. O sea, pero como te digo, es una sola poligonal, no le puedes aumentar y seguir trabajando, ¿no? O sea, eso es lo que te permite este tipo de poligonal, ¿no? Te permite trabajar y pues 1.000 puntos, 2.000 puntos, 3.000 puntos normal y te sigue trabajando, no te sigue ajustando los poligonales. Eso es básicamente su función de este trabajo, ¿no? De este software. Este Claro, so- sobre todo no hacía propaganda, sino uno pregunta mucho el software. ya, correcto. Este, Más bien, la metodología, eso es. ya vamos a llegar a eso. Para terminar con el software, solo pide distancias horizontales y ángulos de repetición. Así es. Y también si quieres elevación, acá en este ejemplo, mira, acá hemos trabajado en este ejemplo en, en 3D. Si nosotros vemos, acá está, mira, coordenada, PS01, acá está la coordenada del norte, la coordenada este y la elevación. Acá tenemos, acá tenemos los tres datos y también las coordenadas nos da en los tres datos, ¿no? Mira, ahí están las coordenadas de los puntos, nos dan tres datos. Más de este y elevación. Correcto. Por eso cuando hacemos todo el proceso de trabajo, le tenemos que medir bien la altura del instrumento en ese caso y también la altura de prisma, ¿no? Cada prisma, cuánto es su altura. No hacemos bien un buen trabajo y trabajamos finamente y nos va a dar buenos resultados. Correcto. Diego, sigamos. Entonces, en este se puede aplicar los mínimos cuadrados. Así es, este software trabaja todo con mínimos cuadrados. Ya. José Rebata, poligonales con estaciones de precisiones de 1 segundo y otras de 5 o 6 segundos, ¿hay diferencias? Definitivamente, definitivamente, hay mucha diferencia. Y si nosotros vamos un poco de teoría, desde la antigüedad, cuando se trabajaba con teodolito, había teodolitos de 1 segundo, ¿no es cierto? Había teodolitos de 2 segundos, 3 segundos. ¿Y con qué se trabajaban las poligonales de presión? Con teodolitos de 1 segundo. Es igual, con las estaciones es lo mismo, pasa lo mismo, ¿no? No podemos hacer un trabajo de presión con una estación de 5 segundos. Normalmente, o sea, toda la experiencia de muchos que están participando acá, o sea, deben saber, no únicamente yo creo que debemos de trabajar
con una estación de 3 segundos, no normalmente, de 3 segundos para abajo, no 3, 2, 1 segundo, ¿no? Dependiendo de lo que quieran también trabajar, ¿no? Entonces les digo, para carretera 1 a 10.000, o sea, estamos hablando que hay más diferencia, ¿no? O sea, no hay mucho problema, pero para trabajo, sea mecánicos, civiles, tenemos que darle la importancia de vida. César Merino dice, el factor de escala combinado para las distancias de lecturas horizontales, ¿de qué manera lo aplica para el cálculo? Todo el factor de escala combinado, si ustedes ven en la configuración de ahí hemos puesto factor de escala, ustedes pueden ver en el 1, todo es 1. Tenemos que hacer, o sea, y también hay que diferenciar. De repente, creo que no sé qué día van a hablar de redes geodésicas, ¿no? Yo estoy hablando exclusivamente de topografía, no estoy hablando de geodesia, ¿no? O sea, no podemos mezclar, son dos cosas distintas, ¿no? Geodesia y topografía, ¿no? En este caso estoy hablando de topografía, y si hablamos de topografía, todo es factor de escala 1 y trabajamos en distancias horizontales. En relación a esto, aquí pregunta un amigo si se le puede implementar una red geodésica. No, estamos hablando de solamente redes topográficas. Podemos combinar o sea, se puede hacer una combinación porque acá tiene también para configurar todo lo que es GPS, ¿ya? Pero todo el resultado es lo que buscamos nosotros acá con este software. O sea, tenemos que hablar. Cuando hacemos topografía, trabajamos nosotros con coordenadas UTM, ¿no? Eso tiene que estar claro, ¿no? Trabajamos con coordenadas topográficas o con coordenadas UTM, ¿no? Para algunos proyectos, dependiendo de la envergadura, por ejemplo, ya no es una línea de tubería que tiene más de 100 kilómetros, que la tubería no va a afectar mucho, no puedo trabajar en UTM, pero cosas pequeñas no van a trabajar en UTM, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que sí se puede combinar, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el resultado que queremos obtener? Tenemos que llegar a la topográfica, no el factor escala 1. A eso queremos llegar. Pero Pecho, en el caso hipotético que no tengas este software, ¿cómo desarrollarías la poligonal? Una poligonal simple, no una red. Si no tendría este software, no tendría, digamos, las facilidades de esto. Mi sugerencia sería hacer triángulos, ¿no? Con triángulos podemos calcular, ¿no? O sea, podríamos hacer trilateración y ahí podemos ir ajustando. Eso sería lo más adecuado, ¿no? Porque un cuadrilátero ya no lo vas a poder manejar fácilmente, ¿no? Y, y eso justamente, todos los que hay bastantes personas que han estado haciendo investigación acá y han querido llevar a esto mismo, a hacer cuadriláteros, a calcular cualquier triángulo con Excel, y ahí ha sido un poco complicado, ¿no? O sea, no ha sido sencillo hacer. Y por eso no sé, hacer que es lo más sencillo, no sé, para carreteras con 2 puntos de control de emisiones. O sea, al final eso todo el mundo casi lo ha logrado, ¿no? Pero hacer como es software, no, ahora no hay una hoja de Excel similar a esto. Bueno, como te digo, o sea, mi recomendación sería hacer triángulos, ¿no? Correcto. Y para eso está justamente toda la planificación. El trabajo de topografía no es salir y irse a campo y ya, ¿no? O sea, es una planificación. Tenemos que aprender a planificar desde un inicio cómo vamos a hacer. Y justamente la planificación está con qué equipo contamos, con qué software contamos, con qué personal, ¿no? Con qué herramientas, con todo eso. Ahí justamente vamos a saber con qué vamos a contar y qué resultados queremos obtener, ¿no? Y en base a esa planificación que cada uno hace, también va a obtener sus resultados, ¿no? Es importante hacer una buena planificación. Emerson Malpartida
¿Qué distancias horizontales como máximo se aplica para las poligonales? Mira, si nosotros, todos los que hemos trabajado en proyectos, ¿no? Eh, no, tenemos que hacer un recorrido de todo el área de trabajo, ¿no? Y en base a eso nosotros tenemos, vuelvo a reiterar, hacer una planificación de colocar nuestros puntos estratégicos y también ver la cantidad de puntos que vamos a colocar, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que vamos a ejecutar, nosotros tenemos que hacer nuestra planificación. Ahora, por recomendaciones, ¿no? Por todo lo que todo el mundo habla, todo el mundo comenta y también por propias experiencias, ¿no? Yo creo que lo adecuado sería no exceder en topografía los 700 metros, ¿no? Pueden hacer un poco más, un poco menos, pero es más o menos en ese rango que estamos hablando de que debemos de trabajar, ¿no? Ahora, como les decía, nosotros vamos a colocar en la poligonal, digamos, en las de primaria, secundaria, hasta terciaria, en muchos casos hablamos, ¿no? Entonces, la primaria deberíamos de tener que podamos hacerlo de 1 kilómetro, 200, siempre y cuando pues, nuestra planificación esté correcta. Después, nuestra secundaria vamos a ir masificando más. Incluso podemos tener una terciaria y ya colocar hasta en 40, 50, 100 metros, 150 metros, según la necesidad que podemos tener, ¿no? Dentro del proyecto. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Ahora, este tema de la poligonal hablar es harto, ¿no? Y es bastante. Aquí Abraham Villanueva pregunta, para una poligonal en mina de ida y vuelta con doble lectura de ángulos horizontal y vertical, ¿este programa sirve para el ajuste de errores? Claro, todo lo que es ajuste, ¿qué estamos ajustando? Estamos ajustando justamente los errores que hemos podido tener, ¿no? Durante la toma de datos, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en todos estos cálculos. Y ahí hemos hablado un poco de poligonal, o sea, ¿para qué hacemos un poligonal? Justamente para ajustar todo lo que son los errores, ¿no? Eulogio Apaza Salinas, ¿qué diferencia hay entre hacer la compensación de la poligonal entre StarNet y el Civil 3D? ¿Si la has hecho alguna vez? Pero yo he calculado varias veces con, con el Civil y también lo he hecho con el Starman, ¿no? Te da muy parecido los resultados. Pero como te digo, no puedo comparar un software que hace otra cosa básico, te puede ayudar en un cálculo, ¿no? En un cálculo, pero el otro es un browser, ¿no? O sea, es totalmente distinto, es exclusivamente para ese cálculo. Si tú quieres hacer una poligonal cerrada, chévere, pero si quieres ampliar esa poligonal, ya no tienes que hacer otro, ¿no? Otro archivo. Entonces, acá más bien todo en uno solo lo puedes hacer, ¿no? Y puedes seguir incrementando, sin ningún, sin ninguna diferencia, ¿no? Sin ningún, sin ningún contratiempo, se puede decir. Ok, vamos a otra pregunta referente a la poligonal. Si ya tienes cerrado unos puntos principales y vas generando más puntos, ¿no corres el riesgo al ajustar todo nuevamente que los puntos iniciales sufran variaciones? Esa es muy buena pregunta, Otto. Mira, supongamos, el primer, a ver, no voy a poner voy a poner este gráfico, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer nuestra primera poligonal, ¿ya? Y hemos calculado información, todo, ¿no? Y después yo voy a ampliar, supongamos, de punto móvil 02 del calcio, voy a ampliar para ese lado, más poligonal. Como voy a utilizar esos puntos, de repente el SP4 más, el SP2 más, para ir ampliando, entonces esos puntos voy a seguir obteniendo más información, ¿de acuerdo? Van a seguir midiendo y los voy a seguir utilizando. Entonces, si nosotros, tú le pones a cualquier
a cualquier dato, o sea, a cualquier distancia de lecturas 20 veces más, te va a seguir ajustando mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a dos medidas o a tres medidas que tú le hayas hecho, te va a dar un promedio. Pero si tú le sigues tomando unas cuatro más, ya tú tienes siete medidas. Entonces, siete medidas te va a promediar mejor. Ahora, va a hablar si va a variar, el software lo va a variar, pero ahí está tu control interno. Por eso decía, cualquiera puede hacer todo este cálculo, sí puede hacerlo, pero tiene que tener el control, tiene que tener la planificación, tiene que tener el orden correcto. Y cuando hablamos de control, ahí justamente está donde tú tienes que ir controlando un proceso tras otro. Si yo he ampliado ese tramo, entonces tengo que controlar todos esos puntos que yo he usado para ver cuánto más se ha ajustado. Y ese ajuste no tiene que estar de más de 2 milímetros, ¿no? Exagerando, 2 milímetros podría variar de repente. ¿Por qué? Porque le he metido más información. Pues ir controlando, manejando toda esa información, ¿no? O sea, es algo muy importante y muy buena pregunta, ¿no? Pero así es esto. Así es. Y ustedes saben, mientras más información ustedes le boten a cualquier polinomial, siempre van a tener una variación, ¿no? Ahora, la otra alternativa, ¿cuál sería? Que si ya esos puntos están protocolizados y el proyecto me dice que yo no tengo que mover nada, entonces yo los fijo también. Así como están esos puntos con triángulo, yo los puedo poner también con triángulo y los fijo. Si yo ya tengo unas coordenadas y eso está aprobado por el proyecto y eso no tiene que variar, entonces yo agarro y los pongo fijos y ya no se varía. Y sigo avanzando en mi poligonal, ¿no? O sea, hay alternativas y alternativas, o sea, no voy a encerrarnos en algo, ¿no? Pero es cuestión de cómo lo vamos manejando, ¿no? Por eso le decía, es una persona que tiene que conocer de todo esto y ir manejándolo bien ordenadamente. Eso sería otro. Juan Carlos Tica Ovalle, ¿podría hacer un levantamiento con GPS diferencial, los puntos de control y hacer correcciones con la poligonal abierta o cerrada, haciendo los cálculos de ángulos verticales y horizontales? No le entiendo muy bien su pregunta, pero eh, poligonales con GPS tiene su metodología de trabajo y poligonales con estación total tiene también su metodología de trabajo, ¿no? O sea, no podemos. Es como decir, yo hago metodología con estación total y quiero calcular coordenadas UTM de GPS, ¿no? O sea, básicamente algo así yo lo entiendo, ¿no? O sea, no tenemos relación una cosa con otra. Ahora, si él quiere hacer colocar puntos con GPS, correcto, que lo coloque. Y después hacer la reducción a topográficas, bueno, esa es otra metodología, ¿no? Y ese es otro proceso muy distinto a este tipo de poligonales que estamos hablando. Julio Villanueva, ¿para qué cantidad de área es recomendable esta poligonal o estas poligonales? No, pero, o sea, si hablamos de área, o sea, no podemos tener como te digo, nosotros podemos ir avanzando poco a poco, no vamos a hacer, no te voy a decir, yo tengo, qué sé yo, 1.000 hectáreas y voy a hacer la poligonal para 1.000 hectáreas. Yo puedo ir haciendo por tramos, justamente para eso es el software, ¿no? ¿Dónde comienza a hacer mi trabajo acá ya? Pongo en mi poligonal. Después voy a ir avanzando, ¿no? Poco a poco sí voy a ir avanzando en estos poligonales. O sea, según vamos avanzando en las labores, no es que en un día o en una semana o en un mes tengo que terminar toda la poligonal, no. O sea, y nosotros, bueno, los que han trabajado en proyectos mineros saben, ¿no? Que eso es poco a poco. Por eso les decía que esto puede ser desde el inicio hasta el final del proyecto, ¿no? Hasta el último día de trabajo puedes seguir haciendo poligonales porque te puede salir un frente de trabajo nuevo y otra vez tienes que ir a ponerle punto, ¿no? O sea, esto es diario. En este software, ¿cuánto es la cantidad máxima de proceso de puntos que realiza de una poligonal? Ya, yo he procesado hasta 1.500 puntos y no he tenido problemas. No me pone un tope, ¿no? Debe de tener de repente unos 10.000 puntos, qué sé yo, pero llegar a 10.000 puntos es complicado, ¿no? El proyecto más grande que he trabajado es llegar hasta 1.000,
1.400 puntos más o menos. Y no tenía ningún problema. Miguel Ángel Abril Mercado, si tienes una poligonal cerrada y ajustada para trabajar en un área definida, tus puntos auxiliares para trabajar hacia adentro, ¿es necesario hacer más poligonales interiores? ¿No bastaría con hacer resección? Si tú con una trisección o resección puedes trabajar, no habría problema. Yo no te digo yo no te voy a obligar a que coloques más puntos. Si con, digamos, un área de 2 hectáreas, 3 hectáreas, tienes 4 o 5 puntos de control y con eso es suficiente puedes trabajar, no hay problema, ¿no? O sea, nadie tampoco te va a obligar a colocar. Si para ti, que has planificado tu trabajo ahí adentro, es suficiente, nadie te va a obligar, ¿no? Si tú necesitas 1 punto, 2 puntos adicionales, haces tu poligonal y colocas, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Julio Villanueva, nuevamente, ¿a qué precisión se estaría llegando con la aplicación de este software? Otto, tenemos que entender una cosa, que nosotros somos los que tomamos la información en campo y todo va a depender de cómo la tomemos, cómo hagamos el trabajo de campo y qué información llevemos a oficina, ¿no? Para procesar, no es el hecho de que el software te lo va a hacer todo, ¿no? O sea, el software te va a calcular y te va a ajustar y te va a dar una precisión según la información que tú le estés trayendo de campo, ¿no? Ahí nosotros hemos visto diferentes ejemplos. Algunos eran 150 y tantos mil, otros eran 500.000, 200.000, y hay uno que llegó a 54.000. Y normal, ¿cierto? O sea, si estaba dentro, estaba dentro. Y si estaba afuera, entonces si está afuera, tenemos que repetirlo. O sea, no es una situación de que el software te lo va a hacer todo. Depende qué información nosotros le traigamos acá. Aquí pregunta Juan Luis Saavedra para terminar. Disculpe, para una vía férrea, ¿cuál es la tolerancia? A ver, nosotros para una línea férrea mínimamente deberíamos de tener yo creo que uno en 100.000, uno en 100.000 básicamente, ya, por, por la misma precisión de sus trabajos que van, ¿no? Ok. Pero eso, como también decía, depende mucho de cómo tengan la conversación y las tolerancias de las empresas que estén construyendo, o de repente hasta de los TDRs, ¿no? Muchas veces en los TRs ya te especifican cuáles son la precisión y todo lo que tú debes llevar. Entonces tú te alineas y vas a eso, nada más. O sea, eso es lo que debemos hacer. Pero si no, si a ti te toca hacer un TR, mínimamente tienes que ser un poco más riguroso para que tu trabajo salga bien, ¿no? Culminamos, culminamos con Ricardo Choche. Con Ricardo, ¿ya? Dice, ¿en qué horario es recomendable realizar las lecturas de ángulo y distancia, considerando la presión atmosférica y la temperatura? Eso también otros sabemos, ¿no? Que tienen que ser las primeras horas de la mañana, ¿no? Donde no hay mucho sol, ¿no? Donde la refracción también es baja. Esas son las horas más adecuadas, todos trabajan frescos y la temperatura también es adecuada para realizar la toma de información. Ok, eh, Diego, damos por finalizado nuestro webinar. Yo te agradecería si hay alguna consulta posterior que te la haremos llegar para ver si se puede responder por acá, por este medio, nada más. Quiero agradecerte por tu excelente exposición. Quiero agradecer también por tu respuesta tan rápida y positiva ante este llamado y quiero dejarte ahora para que te despidas. Bueno, bueno, agradecer una vez más a la invitación de la Asociación de Topógrafos del Perú. Eh, es muy bueno y satisfactorio para mí y yo creo que debería ser para todos ir compartiendo nuestra poca experiencia que tenemos en el transcurso de nuestra profesión y espero también seguir participando más adelante de todo esto y como les decía, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ir empujando poco a poco, ir tratando de estandarizar los procesos y, y los trabajos de topografía, ¿no? Debemos ir estandarizando eso. Eso nos va a ayudar a que todos lleguemos alineados
a cualquier trabajo, ¿no? Y sepamos manejarlo de una forma estándar, o por lo menos tratar de manejarlo de esa forma, ¿no? Ya que en este momento las deficiencias justamente pasan por eso, por no tener los procesos estándares de trabajo, ¿no? Vuelvo, valga la redundancia, ¿no? Cada uno quiere manejarlo a su experiencia, a lo que puede, a lo que ha visto, ¿no? Y eso a veces no es lo adecuado. Entonces, muchas gracias una vez más a ti, Otto, y bueno, agradecer también a cada uno de los participantes. Ahí ustedes pueden ver en la imagen mi correo y mi celular, me pueden escribir por el WhatsApp, cualquier cosa, cualquier consulta, siempre estoy llano para ayudar y compartir, ¿no? Es bueno compartir experiencias y también ir haciendo amistades, ¿no? Con cada uno de ustedes. Muchas gracias una vez más y bueno, tengan ustedes buenas noches. Gracias, Diego. Muchas gracias. Igualmente queremos agradecer a nuestro amigo Rodrigo Guamán, quien gentilmente nos está apoyando en nuestra semana de la Asociación de Topógrafos del Perú. Gracias nuevamente y los esperamos mañana a las 5 de la tarde en nuestro nuevo webinar, el cual estará a cargo de nuestro amigo Giorgi Carrizales, socio de ATP, con el tema costo de trabajos topográficos. Los esperamos mañana. Gracias.